Hola y bienvenidos a Ciudad en Crudo. Soy el ciudadano Eliseo y junto a mis compañeros Camillín y Tony el peatón urbano hablaremos de la ciudad tal y como es, sin filtros, sin adornos y sin miedo a la verdad. Así que relájate, porque esto va a comenzar. Hola y bienvenidos al podcast Ciudad en Crudo. Soy Camillina y como en cada episodio les presento a mis compañeros, peatón urbano Tony y el ciudadano Eliseo. Hola. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? ¿Cómo están, compañeros? ¿Qué tal el calor? Asqueroso por acá. No aguantan nada, no es posible. Tienen el mejor clima del mundo y se están quejando del calor, de verdad. No tienen perdón de Dios. ¿Sabes qué? Antes de que prosigamos con el episodio del día de hoy, que se va a llamar o está dedicado al transporte urbano, porque ese sería otro tema. Las islas de calor en las ciudades. Uy, o el mar de calor en el caso de Torreón, pero sí. Bueno, pero sí, eso también queda pendiente por ahí. Pues bueno, vamos a iniciar. Gina propuso este tema, así que dinos. Sí, de hecho creo que queda pues como muy bien con los problemas urbanos que hemos presentado últimamente en metrópolis como Monterrey o Ciudad de México, ¿no? El transporte público, que bueno, justamente ahorita, cuando ustedes escuchen ese podcast, quizá ya no, pero ahorita estamos en plena contingencia aquí en Ciudad de México. Y bueno, también en Monterrey están nadando en una nata de contaminación, ¿no? Y creo que el transporte público pues se vuelve más relevante cuando pues justamente tenemos las contingencias ambientales, ¿no? Porque incluso pues usuarios que habitualmente no utilizan ese transporte se vuelven usuarios transitorios cuando tienen la necesidad, ¿no? Entonces creo que justamente el transporte público pues es eso, ¿no? O sea, es un medio para trasladarse, pero que debería de ser o poder ser utilizado por todos, ¿no? O sea, creo que está pensado para que se conecte toda la ciudad en la mayoría de los casos, pero muchas veces nos falta como esa conexión, ¿no? Que era lo que platicábamos en el episodio anterior, que no tenemos esa conexión con otros o cómo llegar a ellos, ¿no? Cuando se viene de la periferia de la ciudad, que creo que eso también es muy interesante, porque justamente muchos recurren a un coche por la inseguridad en el transporte o por la lentitud en el transporte de trasladarte de afuera de la ciudad hacia un transporte público ya como metrobús, o sea, un transporte urbano. Pero no sé mi compañero peatón qué opine, porque sé que en su ciudad funciona muy diferente la dinámica del transporte público. Pues no, de hecho, así como lo comentas, es muy similar. Lo que pasa es que yo que he tenido la oportunidad de vivir en ambas ciudades, en Ciudad de México y en Torreón, sí les puedo decir que la cobertura de transporte público, por lo menos en la Ciudad de México, es decir, no en el Estado de México, no en las periferias, sino en el centro del corazón de la zona metropolitana, hay una oferta increíble de transporte público. Hay autobuses, hay micros, hay metro, hay metrobús, hay trolebuses. Entonces hay una diversidad bien interesante y una red muy bien conectada. Y a diferencia de las ciudades medias como Torreón, en donde en realidad pues si bien hay autobuses y taxis, ya para de contar, no hay otro modo de transporte público. Y entonces esta falta de oferta lo que hace muchas veces es que te obliga a tener que dedicarle el 30-40% de tus ingresos para comprarte, engancharte y comprarte un carro, gastar en combustible, batallar por dónde estacionarlo, y por eso la tasa de motorización es muy alta. Es muy alta. Casi en los últimos 15 años, por lo menos en la laguna, casi hemos duplicado los vehículos que hay por habitantes. Entonces, pues es un reto, no solamente por lo que comentaban del medio ambiente, sino porque también hay que reconocer que las políticas que se orientan al transporte público son políticas que también favorecen a las personas más vulnerables, sobre todo en temas económicos, porque la realidad es que las ciudades, las grandes inversiones están para favorecer la infraestructura del automóvil y no para las personas que no se pueden comprar el automóvil. Una pregunta, mi estimado peatón urbano. Por ejemplo, también tendríamos que ver, creo que hay una parte importante ahí que casi no se considera, es qué tan viable es colocar, por ejemplo, un sistema de metro en Torreón, qué tan viable económicamente sería colocarlo.
o en un momento dado como en Guadalajara que le dice metro, pero realmente no es como tal un metro, no es un tren ligero que funciona, pero qué tan viable es ponerlo en Torreón, ¿no? Porque igual y te van a decir, ¿sabes qué? Por estudios de suelo, por cuestiones, no sé, diversas, puede ser que no sea tan viable colocar ahí un metro o bien un tren ligero, ¿no? Entonces, No, definitivamente. No, definitivamente porque hay métricas o parámetros más bien que te van indicando a partir de qué volumen de población y de qué nivel de especialización que tienes en una ciudad es conveniente el metro, y la zona metropolitana de La Laguna todavía no llega a esos parámetros. No nada más eso, por ejemplo, un sistema articulado tipo BRT, pues ya tenemos 8 años en obra negra y no lo hemos podido echar a andar. Entonces ya deja tú la viabilidad técnica, sino el tema de la factibilidad en cuanto a voluntad política, económica, planeación, pues no se dan aquí, tan así que pues no hemos logrado arrancar nuestro Metrobús. Y eso que ya está el 80% de la infraestructura instalada. Y creo que eso refleja justo lo que acabo de comentar, que las políticas están más orientadas al automóvil y el transporte público pues, se deja siempre relegado o residual. Pero digámoslo manejando, si se maneja a una menor escala, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, y Camillina no me va a dejar mentir, se tiene la red del tren ligero que va desde Tasqueña hasta Xochimilco. Si bien no tiene la extensión y tampoco tiene toda la capacidad de vagones como un metro, pues sirve para mover a las personas. Entonces, si bien no se puede aplicar a una extensión tan grande, a un nivel de estaciones tan larga, pues sí aplicarla de una manera más pequeña que lo puedan utilizar todos, ¿no? Digo, esa sería una como pseudo propuesta o más que una propuesta, es como una opinión, ¿no? No sé, Camillina, ¿qué opina al respecto? A ver. Pues bueno, por ejemplo, creo que estaría interesante una dinámica en La Laguna que justamente conecte los 3 municipios, ¿no? O sea, Torreón, Gómez y Lerdo. Te faltó Matamoros, pero sí. Bueno, sí, de Matamoros, pero sí. Estaría interesante una dinámica que quizá lo conecte, pero sin duda alguna, o sea, creo que en la parte de infraestructura se enfrentan a muchos retos, más con el tema, creo que de presupuesto, ¿no? Porque al final de cuentas, justamente el presupuesto, al menos en el norte, está más enfocado al desarrollo de vías de vías para automovilistas, ¿no? Que para transporte público. Entonces, por eso yo decía que funcionaba muy distinta la dinámica entre Ciudad de México y Torreón en cómo moverse, ¿no? Porque muchas veces cruzar de un municipio al otro, generalmente lo haces en automóvil, o sea, no te mueves tanto en transporte público o en este tipo de colectivos, ¿no? Entonces, creo que también es por eso que funciona diferente. Pero sin duda alguna, yo creo que políticas públicas deberían de empezarse a enfocar, digo, al final de cuentas los recursos tienen que emplearse para el beneficio de la mayoría, y creo que se siguen empleando a pesar de todos estos nuevos manuales, incluso nuevas normativas que se han desarrollado para la reconfiguración de las calles. Se siguen orientando completamente al automóvil, ¿no? Increíble que aún no pensemos en calles completas en ciudades o en metrópolis, ¿no? Es muy interesante que a pesar de que estos manuales ya vienen desarrollándose estas políticas desde hace tiempo, seguimos apoyando la infraestructura del automóvil, ¿no? Digo, no quiero recordar lo que dijeron, pero eso de nosotros no nos movemos en transporte público, pues creo que nos dice demasiado de cómo piensan aún nuestros políticos, ¿no? Como bien lo mencionabas, Peatón, justamente la parte de una mejora más bien de accesibilidad económica tendría que impactarnos demasiado, sobre todo por el país y las condiciones económicas que tiene el país, para impulsar un transporte público, ¿no? O sea, para poder, ¿por qué no? Creo que también se tiene como mucho esta parte todavía de la idea de que un automóvil te da estatus, o que si viajas en transporte público es de gente que pues es de bajos recursos, ¿no? Cuando claro que no, o sea, creo que nosotros podríamos movernos o deberíamos movernos ya un poco más orientado a como
como se mueve en ciudades europeas, ¿no? Que te puedes conectar ya sea a través de trenes, a través de metro, ¿no? Tren bala incluso para moverte entre diferentes ciudades. Digo, no sería descabellado poderte mover de aquí a Puebla o de aquí a Querétaro, que es creo que una de las políticas que tenía este gobierno, ¿no? Crear el tren a Querétaro, de Ciudad de México a Querétaro, es una de las, si no mal recuerdo, de los proyectos que trae el gobierno actual. Pero bueno, digo, sí dicen eso, pero nunca ponen las bases de cómo lo vamos a hacer, ¿no? De dónde van a salir los recursos. Pero no sé ahí, Eliseo, que nos planteabas un poco acerca de, bueno, ¿y qué pensamos de hacer un tren, a lo mejor como el tren ligero que tenemos? Que digo, sí te mueve, pero yo quiero ver que vayas a un partido en el Azteca, que también eso, ¿no? Digo, ahorita tenemos el Mundial encima y no hemos desarrollado, al menos en Ciudad de México, alguna política para, pues, ver toda la cantidad de personas que se van a mover a los estadios, ¿no? Digo, ahora al Estadio Banorte, ¿no? Pero pues sí, no, creo que va a colapsar nuestro sistema de transporte público, pero bueno, también el tren ligero, si no han podido terminar un BTR en la Laguna, bueno, en Torreón, creo que será más complicado incluso por la infraestructura, porque bueno, a final de cuentas no necesitas una infraestructura tan especializada, digo, solamente diferente pavimentación y las estaciones, pero que realmente pues no conllevan mayor infraestructura como si un tren ligero, ¿no? Entonces yo creo que si no sea tan viable un tren ligero en el norte al menos del país, ¿no? En general, no únicamente en la laguna, pero no sé, Eliseo, ¿tú qué opinas sobre los recursos? Mira, yo creo de inversión que, de recursos. en primer lugar, el Estadio Azteca siempre va a ser llamado Estadio Azteca. Por favor. Así quedará para la posteridad. No, número 2, creo que hay recursos y se sabe, pero creo que aquí hay un factor muy importante, ¿no? Y creo que lo llegamos a platicar con demás compañeros y amigos, que realmente lo que implica aquí es, ok, se ponen o se amplían estaciones de metro, ¿no? Que son los que realmente es un transporte público masivo, pero ¿cuánto te conlleva hacerlo en tiempo? Lo inicias tú, Camillina, y en tu periodo de gestión no lo vas a haber terminado. Entonces tendría que venir la otra persona, no sé, un jefe de gobierno, ¿no? Un presidente municipal que se encargue de dar seguimiento a esa obra, y ahí es cuando ya tenemos problemas, ¿no? Los cambios de gobierno que le pueden o no dar continuidad a ese proyecto son muy importantes, sí llevan bastante presupuesto, pero son muy tardados. Entonces creo que ese es uno de los factores también muy importantes. Ahorita ya vivimos en un mundo en donde todo lo queremos ya y colgarse a la estrellita, ¿no? Entonces, ¿qué es más viable construir o ampliar una estación de una línea de metro, o construir un BRT, ¿no? Que es un metrobús o un trolebús, ¿no? ¿Qué es más rápido? ¿Qué es más visible? En ambos casos ayudan a la movilidad, sí, pero no se comparan con un transporte masivo, ¿no? Que es el metro, que mueve millones de personas diariamente. Entonces creo que también sería otra parte eso, ¿no? Aparte del presupuesto que es elevado, el tiempo que conlleva hacerlo, y también la voluntad política, incluso por ejemplo aquí en el Estado de México y la Ciudad de México, ahora CDMX, hay problemas, ¿no? Por ejemplo, tan solo el costo del transporte en el Estado de México, el mínimo son 12 pesos, y aquí en la Ciudad de México va de 6, 7 y hasta 8 pesos. Es que yo siempre pago 6, no voy muy lejos, pero a lo que voy es eso. ¿Es por el INSEN? INAPAM, ya es INAPAM. INAPAM. Oye, tengo que hacer uso de esas oportunidades que me ofrecen. Claro. Pero también es esa cuestión, ¿no? De estandarizar los precios, o las tarifas más que los precios. Pues es que, por ejemplo, también en Ciudad de México el transporte público es extremadamente económico, ¿no? O sea, si lo comparas con ciudades más o menos de la misma magnitud, el transporte público como Sao Paulo, el transporte público en Ciudad de México es baratísimo, ¿no? Entonces, pues también creo que parte del tema de mejorar o de ampliar el metro, pues viene de que del mismo metro no están saliendo los recursos necesarios para poder incluso darle mantenimiento, ¿no? Creo que a la fecha se siguen pagando 5 pesos, ¿no? Entonces es muy complicado, y digo, hace no mucho eran 2.50, ¿no? ¿Y cuánto tardamos en incrementar esta tarifa?
Digo, comparado también, por ejemplo, con metros en Europa, ¿no? Que también son mucho más elevados los costos para justamente pues tener esa parte del mantenimiento, de poder desarrollar más infraestructura. Creo que sí también habría que analizar esta parte. Sin embargo, pues esto no solamente conlleva incrementar el costo, ¿no? O sea, va de la mano alineado con los salarios, porque evidentemente, o sea, tú dices, a incrementar el costo para darle un mejor mantenimiento al metro. Bueno, a ver, espérame, pero pues muchas veces me quedo con 20 pesos para lo que queda de la semana para mis pasajes, ¿no? Entonces, sí habría que checar también ese impacto. Sin embargo, creo que, pues, digo, parte de los propuestos del transporte público justamente, pues, es moverte de una forma económica, segura. Yo creo que también nos falta demasiado la parte de la seguridad. Ya, ahora, no solamente hablemos de transporte públicos masivos, ¿no? Sino simplemente para trasladarte en una combi o en un colectivo, ya es complicado, ¿no? El crimen organizado y los asaltos en las carreteras, digo, se sabe que la México-Pachuca, la México-Querétaro están al orden del día los asaltos a personas que vienen a trabajar a Ciudad de México, ¿no? Entonces, creo que habría que también no solamente ver la parte económica, sino la parte de cómo podemos hacerlo más seguros esos trayectos, ¿no? O sea, que al final de cuentas pues es parte de los propósitos del transporte público, ¿no? Que te traslade seguro, al menos más seguro que en un automóvil, ¿no? Sí, y sí es importante, nada más que antes de pasar como el tema de seguridad o por ejemplo la fiabilidad, que hay varios estudios que han demostrado que lo más importante para que las personas opten por usar el transporte público en vez del automóvil es, por ejemplo, tener un transporte que sepan que a cierta hora exactamente pasa por ahí y que va a ser exactamente 10, 15 o 20 minutos a su punto de destino. Ese es el primer punto que hay que resolver. Pero antes de hablar, por ejemplo, de esos factores, yo nada más quiero desmentir un mito y proponer una propuesta, ¿no? O sea, poner sobre la mesa una propuesta. El mito es de los recursos. Sí hay recursos. De hecho, el ITDP hizo un estudio a mitad de la década pasada en donde evaluaba cómo se distribuía el presupuesto de obra pública por modo de transporte y apabullantemente entre el 80 y el 90% se iba en infraestructura para el automóvil particular y el otro 10% se lo peleaban peatones, ciclistas y transporte público. Entonces, o sea, recursos sí hay, lo que pasa es que no se están destinando de forma estratégica o muchas veces los recursos se destinan para intereses propios. Sabemos que la panacea de la obra pública está alineada con los intereses de muchos desarrolladores que quieren llevar ese periférico, quieren llevar ese puente elevado a una área de la ciudad donde pues ya se están frotando las manitas para empezar a desarrollar vivienda. Entonces, en vez de apostarle a una ciudad mucho más centralizada. Y la propuesta que quiero poner es desmentir también que los mismos ingresos del transporte público deben de financiar el transporte público. Tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza porque un buen transporte público tiene que ser subsidiado. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de que las personas se bajen de su auto para subir al transporte público le genera muchísimos más beneficios a la ciudad y al gobierno que el hecho de que tengas a todas las personas moviéndose en vehículo particular. Sé que en la Ciudad de México hay una fuerte cantidad de subsidio, pero hablando de ciudades medias, poco se ha tomado el tema de subsidiar el transporte público. Existe esta idea de que pues los ingresos son muy bajos y hay que subir la tarifa y a ver, en Torreón un transporte público con la calidad que tenemos te cuesta 14 pesos el pasaje. Entonces no es así, el gobierno tiene que entrarle al subsidio para poder generar ese transporte fiable, con confort, seguro. Fíjate que aquí hay un punto y creo que nuestros escuchas, espero que sean bastantes, vamos a poner dos puntos, ¿no? Utilizas tu Tsuru tuneado para llegar desde tu casa a tu trabajo, que en teoría vas más seguro, ¿no? Ya se están llenando bastante las vías y ya hay asaltos incluso a automovilistas, pero que tienes tu Tsuru tuneado y tienes la opción de irte en el transporte público. Tú vives en Santa Marta, Catitla, en Los Reyes
allá Los Reyes, saliendo hacia Puebla, y qué consideras que sea más seguro. Tan solo la gente va a seguir utilizando el auto. ¿Eso está mal? Sí, pero volvamos al punto. Yo creo que lo que dijo Camillín es muy importante. La seguridad que te debe de dar el transporte público es imprescindible. Si la gente tuviera una seguridad de que va a llegar sana y salva de su casa al trabajo, del trabajo a su casa, lo utilizaría. Dos, en cuestión de las tarifas, vuelvo a lo mismo, yo creo que sí se debe de homologar, o si bien no homologar. Y la gente, mira, cuando fue el aumento aquí de la tarifa del metro, pues a regañadientes lo pagamos, ¿no? Pero como dijo también Peatón Urbano, oye, si tú me das un transporte eficiente, no importa, me va a doler mucho, pero voy a tener que pagar esos 10 pesos, 15 pesos, pero sé que voy a llegar a las 9 en Mixcoac y en media hora voy a llegar hasta el Rosario. Es un decir. O sea, es decir que ya tengamos todos los tiempos bien medidos y que sea eficiente. ¿Nos va a costar trabajo? Sí, pero ya sabemos que vamos a llegar rápido, va a estar seguro y va a ser mucho más eficiente. Esa es mi opinión en cuestión de ese tema, ¿no? De ese punto. Porque así es. O sea, realmente, ¿qué pasa en Nueva York? O está atascado de autos y la gente utiliza el metro para cualquier punto que se vayan a mover. Pues, tú que estuviste en Madrid un rato, Peatón Urbano, pues tuviste que mover en metro, ¿no? Y si el costo es elevadísimo. En Japón, por ejemplo, es un relojito suizo. Y si pasa algo a la línea, pues hasta ya tienen impresas las hojas, ¿no? ¿Saben qué? Discúlpenos, Camillina llegó tarde por esta cuestión en la estación de Shibuya, ¿no? No que se avienta media hora en avanzar de estación a estación. Que por eso empezó el tema de este episodio. Camillina, media hora entre Coyoacán y Copilco. Oye, sí pasa, y o sea, y con lluvia mucho más, ¿no? Pero eso es una realidad, digo, en la parte de subsidiar, yo también creo que sí el gobierno debe de subsidiar y debe de subsidiarlo mayormente. El problema es que, como comentaba Peatón, los recursos que destinan para estas partidas de transporte público son los menores, ¿no? Digo, han hecho alguna infraestructura que tendríamos que debatir si es transporte público o no, el Tren Maya, en donde se ha destinado una cantidad enorme de recursos que probablemente se pudieran haber aprovechado en otra infraestructura para transporte público. pero bueno, creo que retomando un poquito, como haciendo cohesión de lo que decían ambos, tiempos políticos, voluntad política, recursos, asignación de recursos, van de la mano a que el país siga invirtiendo mayormente en infraestructura vehicular, ¿no? Porque uno es lo que más se ve, increíblemente sigue siendo lo que más vende, o sea, en cuanto a político, ¿no? O sea, a publicidad política sigue siendo lo que más vende. Ya hicimos el conector, ciudad, ¿no? Hicimos el nuevo libramiento, hicimos el nuevo, oye, primera, cada cuánto hay que darle mantenimiento. Segunda, en qué condiciones quedó. Tercera, qué tan seguro es. ¿Realmente está o va a funcionar para la cantidad de personas que vas a mover? Porque, digo, si simplemente matemáticas, ¿no? ¿Cuántos automóviles pueden viajar? ¿Cuántas personas viajan en un transporte público? ¿Cuántos camiones, cuántos metros puedes meter? Pero, insisto, sigue vendiendo mucho esta parte de los tiempos políticos, de la voluntad política y de la parte de, como ya lo comentaba bien Tony, las partidas que se designan a transporte público, ¿no? O sea, seguimos peleando contra esto, a pesar de ya haber políticas, o bueno, más bien no políticas, ¿no? Sino leyes de movilidad que priorizan al peatón o a los modos de movilidad activa o de transporte masivo antes que el automóvil, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer, digo aquí con la propuesta que comentaba Peatón, cómo hacer que realmente se acaten o se prioricen estas nuevas normas versus seguirle dando la prioridad al automóvil, ¿no? Fíjate que hay una cuestión ahí rara. Tuve la oportunidad de ir a Guatemala
Y ahí el transporte público dentro de la ciudad, del centro de la ciudad, es nulo. Tienen un metrobús, le llaman de otro nombre, pero la verdad no lo recuerdo. Y es una sola línea. Y todo está hecho para el automóvil, todo. Entonces, si tú te quieres mover ahí del punto A al punto B, tiene que ser en automóvil. Ya en la periferia utilizan camiones, que de hecho son muy malos. Han tenido muchos accidentes. Pero a lo que voy es, si no se hace algo aquí en la Ciudad de México para meter más transporte público o mejorar el que se tiene, vamos a tener algún tipo de problema ahí. Ahí, insisto, lo que está proliferando mucho es el sistema de transporte de Uber, pero de Uber Moto. Porque de hecho la gente utiliza el Uber Moto para llegar de sus casas al trabajo. Y está proliferando allá la motocicleta. Entonces vas por las avenidas importantes y ves coches parados. O sea, la gente de ahí se para muy temprano. A las 6, 7 a más tardar está saliendo de sus casas para llegar a la oficina a las 8 de la mañana. Dentro de la misma ciudad. Entonces sí es un problema muy importante. Totalmente de acuerdo con ustedes dos. Hay que incentivar el transporte masivo, pero también hay una parte ahí que no se toma en cuenta, ¿no? Que a lo mejor ya viene al final, que es el uso que le damos nosotros como ciudadanos, ¿no? Tampoco lo cuidamos mucho. Le hacemos bueno, yo no, pero le hacen pintas, avientan cosas, lo maltratan, pues ven que está medio chafa y no lo cuidamos. Sí. Seguro que tú no, Eliseo. Ciudadano Eliseo, seguro que tú no. No, yo no. A mí me ha tocado subir autobuses que parecen como un huevo roto, o sea, que está la carcasa de la mitad para arriba se mueve de una forma y la mitad para abajo se mueve de otra. Está impresionante. Sí, creo que retomando un poco el punto que exponía, también, aunque le dediquemos todo el recurso a subsidiar al transporte público, sí es importante que entendamos que el hecho de que el transporte público sea exitoso tiene que ir acompañado de otras políticas, como por ejemplo la gestión del suelo. Eso es muy importante porque pasa en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? O sea, toda la inversión que hay instalada en Metrobús, en Metro, ahora en ¿cómo se llaman estos aéreos? Metrocable, no, Cablebús, y aún así no es suficiente. ¿Por qué? Porque la extensión territorial de la ciudad y la cantidad de población que vive en las periferias para ir al centro a trabajar es impresionante. Entonces, creo que siempre que se hable de transporte público tiene que ir acompañado de gestión de suelo. Y lo decía, por eso hablaba de las grandes infraestructuras, el gran presupuesto que se va siempre al nuevo periférico, el nuevo distribuidor vial, porque eso, lejos de ayudar a que nos movamos de forma más eficiente, lo complica más, porque favoreces a la extensión de la ciudad, el crecimiento periférico de la ciudad, y muchas veces pues lo que haces es abandonar el centro. Y entonces esas rutas de transporte público que ya están instaladas desde hace décadas, que tuvieran un potencial de aforo o usuarios potenciales, ya no los tienen porque la ciudad se desplazó, la población se desplazó hacia otras áreas, y te vuelve bien, pero bien complicado el hecho de estar rediseñando las rutas de transporte público para pasar ahora por donde vive la gente, porque ya no vive donde vivía antes. Entonces, bien importante acompañarlo de esas políticas. Ahí tenemos varios temas, ¿no? La extensión de las ciudades, por qué es tan caro vivir en la Ciudad de México, por ejemplo, también, ¿no? Sí, aquí se desbordan bastantes temas y creo que esto nos puede dar para hablar en un episodio 2, porque realmente es muy extenso el tema, ¿no? Pero... Ahora, nosotros como que en este episodio nos estamos enfocando mucho en la parte de políticas, y no tanto como en función, seguridad, que creo que pudieran ser otros temas, pero algo que tú también tocaste ahorita, Eliseo, nosotros hemos hablado del transporte público masivo, pero tú comentaste Uber Motos, y creo que era algo muy interesante que Peatón dejaba en la mesa del episodio anterior,
en que, bueno, Uber es transporte público o no es transporte público, ¿no? Entonces, creo que por ahí lo mencionó y pues sí, ahí también podríamos abrir un debate acerca de qué sí es, qué no, y digo, qué tan accesible también, o por qué se han generado estas nuevas formas de transporte de la mano con lo que comenta Peatón, ¿no? Por la extensión que ha tenido el área urbana, en donde probablemente lo único que te llegue a ese punto es un Uber, ¿no? O sí, digo, y ahora Uber Moto, que realmente te desplazas rapidísimo y vives tu sueño de 3 metros sobre el cielo. Entonces, Pero peligroso, ¿no? Sí. No, imagínate, ¿no? Sí, no me queda, está muy bueno ese tema para debatirlo. No me queda claro si es transporte público. Lo que sí me queda claro es que es muchísimo más eficiente, pensando en cómo funciona la ciudad, mucho más eficiente que un auto esté moviendo personas constantemente, a que una persona agarre su auto de su casa, lo saque de su cochera, lo lleve a un cajón en la vía pública y lo deje ahí parqueado 8 horas. Incluso Entonces, es más seguro cuando alguien va a ir a algún lugar y se te pasan los tragos coquetos y pues mejor tomas uno, ¿no? Digo, también es ¿de qué te estás acordando? ¿De qué te estás acordando? No sé, tuve un No, y es que por ejemplo, en general es mucho más eficiente en cuanto a todo, ¿no? Tú puedes ir trabajando mientras tomas un Uber, ¿no? O sea, te vas a trasladar, puedes ir ya sea en tiempo de trabajo o en tiempo de recreación, ¿no? Puedes ir literalmente, no sé, viendo redes sociales, cualquier cosa, incluso no recomendable por lo seguro, pero pues incluso ir durmiendo versus en tu propio automóvil, ¿no? Y eso es parte de también los diferentes modos de movilidad que se han creado en las ciudades en respuesta a la necesidad, ¿no? Digo, ahora recién las últimas, no recuerdo si la semana anterior o el lunes, que la jefa de gobierno, Clara Brugada, dijo que ya se iban a emplacar los scooters, ¿no? Entonces, o sea, digo, se empiezan a modificar también los modos de transporte respondiendo a las necesidades de la ciudad, pero volvemos sin planeación, ¿no? Porque no hay déjate tú ya de una regulación, porque yo también creo que no se deberían de emplacar los scooters, ya lo discutiremos más adelante, pero no existe la infraestructura. Al final somos todos conviviendo con un gran rey que es el automóvil, al que se le sigue priorizando en todo, ¿no? O sea, es literalmente todos contra el automóvil. Suena agresivo quizá, pero al final de cuentas, incluso nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces nos o preferimos movernos o desplazarnos en este modo de transporte? Porque pues el transporte público, los transportes de movilidad activa no brindan la seguridad o no existe la infraestructura, ¿no? Así es. Por eso les comentaba que este tema es muy amplio. No sé si gusten hacer el episodio 2.1 de este tema, porque sí, no es muy amplio. Son muchas aristas de este problema que no solamente se arreglan con gobiernos, ciudadanos, no sé, leyes. Pero bueno, no sé qué más, algún tipo de conclusión que podamos llegar ya para ir cerrando este tema. Pues yo declararme como un peatón frustrado porque la ciudad en la que vivo no me ofrece la oportunidad de moverme en algo que no sea un medio motorizado. Lo lamento mucho porque, bueno, por lo menos afortunadamente la vida me ha dado los medios de poder pagar la mensualidad de un auto, pero siento que las políticas siguen dejando de fuera a las personas que no tienen recursos para poder hacer eso, y entonces tienen que ir a una tienda a sacar una moto de 35,000 pesos, y por eso pues no creo que es una ciudad justa. Gina. Sí, yo también, bueno, aquí apoyo a Peatón, obviamente, en esta parte de la justicia social, que justo no tenemos como estas políticas o estas facilidades para tener todos el acceso a un medio de movilidad que sea seguro, que sea eficiente. Y también me quedo con esto, ¿no? Si estamos yendo o desarrollando ciudades que quieran ser sostenibles, creo que deberíamos de pensar o invertir más en el transporte público para también hacerlo un poco más equitativo el poder trasladarse.
Pues muchas gracias. Y bueno, eso es todo por este episodio de Ciudad en Crudo, donde hablamos de la ciudad tal y como es. Nos vemos en un próximo episodio y recuerden, sean buenos ciudadanos. Hasta pronto. Compártenos tu opinión en el correo ciudadencrudo@gmail.com. También síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y TikTok como @ciudadencrudo. Recuerda, tenemos nuevo episodio cada miércoles. Todo lo que decimos aquí es nuestra opinión y no representa a nadie más. Si estás de acuerdo, genial. Si no, también está bien.